Buenas noches, Graceway. ¿Cómo está? Gusto de verlos. Vamos a buscar directamente el libro de Génesis, capítulo 28, si son tan amables. Y al estar buscando el capítulo 28 del primer libro de la Biblia, les voy a leer algunas palabras del apóstol Pablo que dijo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que vamos a ver esta noche en el capítulo 28 de Génesis es una ilustración muy bella y creo yo muy poderosa de esta verdad que nos dice Pablo. ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Para comenzar, tenemos que entender que la Biblia es un solo libro que nos narra la historia de la gloria de Dios, desde principio hasta fin. Aunque haya más de 40 autores humanos escribiendo en 3 idiomas, en 3 continentes sobre un tiempo de 1600 años, es un solo libro. Otra razón por la cual estudiamos el Antiguo Testamento es no solamente para satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a la historia de Israel, porque francamente muchos no tienen curiosidad, pero es para aprender verdades, principios que nos ayudan a nosotros en nuestro andar espiritual, como nos dijo Pablo en Corintios y también Romanos, que estas cosas están escritas para nuestra instrucción, nuestra doctrina, enseñanza. Y Jacob, quien es el héroe, digamos, de este capítulo, por supuesto, en mucho sentido, es una representación humana de la nación de Israel. Él es literalmente el padre de las 12 tribus de Israel. Piénsalo. Él es padre de las 12 tribus de Israel. Y fue elegido por Dios, pero no por su propio mérito, sino a pesar de ser un gran sinvergüenza, francamente. Y Dios lo escoge para ser una representación de su pueblo para todos los siglos. En capítulo 25 vimos su nacimiento y lo que dijo el Señor en versículo 23: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Jacob es el menor. Y estas son las palabras de Jehová antes de vivir su vida. Es decir, es imposible que esta bendición de Dios sea cosa de mérito propio. No puede ser por obras. Porque estas palabras Dios las pronuncia cuando Jacob apenas nace y no ha hecho nada. Qué interesante. Y hasta el día de hoy, cuando estamos hablando de los hebreos, de los judíos, el nombre más normal es decir Israel o Jacob, porque Jacob es Israel. Un tipo que en la mayoría de su vida andaba en un camino bastante egoísta y carnal. Otra vez las palabras de Pablo: porque Dios es el que está esperando a ver cuáles de nosotros somos más espirituales. No. ¿Quién ora más? ¿Quién hace buenas obras? No. Pablo dijo: porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Él es Dios. Ahora, la pregunta para nosotros entonces, si estas cosas son para nuestra instrucción, nuestro ejemplo, ¿qué podemos aprender de las vidas de nosotros? Ahora, versículo 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Parán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. En esta etapa de su vida no hemos visto ninguna evidencia de un andar espiritual de parte de Jacob. No estoy diciendo que era creyente, que no era creyente, quién sabe, pero es obvio que no anda con el Señor. Va al cielo, va al infierno, quién sabe. Es obvio que no anda con el Señor. Es obvio que no es discípulo de Jehová, porque no obedece a Jehová. Sin embargo, la lección que podemos percibir en este pasaje, para comenzar, aún antes de conocerlo, Dios ya estaba obrando en la vida de Jacob. Yo puedo ver tantas cosas en la vida mía, y seguramente ustedes también. Cosas aún antes de nuestra conversión. ¿Cómo es que la mano del Señor estaba obrando en nosotros y en derredor nuestro? Eventos, personas, circunstancias, un montón de cosas. Yo puedo ver tantas cosas que en el momento no entendí nada. No pude apreciar lo que Dios estaba haciendo. Pero sin embargo, Dios estaba así trabajando en mi vida, produciendo en mí así el querer como el hacer, haciendo su obra en mí, porque Él protege de los creyentes carnales o hasta los que todavía no son creyentes, como podemos ver acá. Isaac, su papá, quería bendecir al mayor, a Esaú, y no a Jacob. El viejo había perdido la visión y ya él tampoco andaba muy de cerca con el Señor. Ya no creía tanto la palabra del Señor, porque ya desde antemano él tenía la promesa, esta misma promesa que vimos en el nacimiento de estos dos, que el mayor iba a servir al menor. No es un secreto, es lo que Dios había dicho desde un principio. Sin embargo, ya después de tantos años, Isaac, habiendo perdido la visión y haber perdido la visión física, parece ser símbolo de haber perdido su visión espiritual también, y ya no puede confiar tanto en las promesas del Señor. Y a pesar de la carnalidad de todos, Dios cumple con su propósito. Como podemos ver en el versículo o el capítulo anterior, capítulo 27, versículo 33, cuando esto pasó, se estremeció Isaac grandemente y dijo:
¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije. Y será bendito. Es decir, este evento parece ser un gran despertar espiritual en la vida de él, porque está pensando, yo quería bendecir a Esaú, pero bendije a Jacob y será bendito. Es decir, después de tantos años recibe este despertar espiritual. Pues sí, eso es lo que el Señor había dicho hace tantos años. Ahora Isaac está muy consciente de lo que él debe de hacer y por eso le da la bendición completa a Jacob y no a Esaú. Y así es que el Señor en todo esto está protegiendo a Jacob de su propia incredulidad en estos versículos. Jacob conocía las promesas de la palabra de Dios que su madre también había recibido en el momento de su nacimiento, pero todavía él y su mamá pensaban que tenían que manipular la situación para poder lograrlo en vez de confiar en Dios. Ahora, ¿qué están haciendo los miembros de esta familia? Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, una familia de creyentes, están viviendo como la mayoría de creyentes hoy en día, viviendo por las obras y no por la gracia. Porque hasta el día de hoy, esta es la lucha que tenemos. Aún habiendo recibido la gracia salvadora de Dios, queremos vivir por las obras. Y queremos calcular y manipular y controlar y arreglar para que Dios nos pudiera bendecir por lo que yo estoy haciendo, por lo que voy a hacer, por los votos que le hago y un montón de cosas, porque vivimos por las obras y no por la gracia. Esas palabras que les citaba de Pablo se encuentran en Filipenses, capítulo 2, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en esta misma carta, dijo Pablo, en el primer capítulo, el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Él. ¿Cómo es que tenemos la salvación? ¿Por lo que nosotros hemos hecho? No, por lo que Él comenzó en nosotros. Estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También que estamos aquí por este lado de la cruz en el Nuevo Testamento, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, comenzando en el primer verso, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No está diciendo que van a perder la salvación, está diciendo ¿para qué? Nada que ver. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si quieren vivir por las obras, olvídate de la cruz, olvídate de la gracia. Si quieres vivir por la ley, por las obras,
Mejor vivir bajo la ley, toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nada tiene que ver con el destino eterno, nada tiene que ver con el cielo ni con el infierno. Tiene que ver con nuestro estilo de vivir. Hemos de vivir por la gracia. Y cuando nosotros comenzamos a vivir por la ley, por las obras, hemos caído de la gracia. No está hablando de la salvación. El problema es que muchas iglesias cada domingo, 52 domingos cada año, predican la salvación con invitación, con esto, como si todo el mundo y toda la historia depende de orar una oración. Entonces, en vez de crecer, los creyentes están ahí sentados, no creciendo mucho, escuchando los mismos 3 o 4 puntos cada domingo en cuanto a la salvación, y entonces comienzan a ver en la Biblia nada más la salvación. Entonces cada vez que hay algo aquí en la Biblia están pensando, esto voy a perder la salvación, voy a recibir la salvación, porque todo tiene que ver con la salvación. La salvación es necesaria, claro que sí. Hemos de nacer nuevo, tenemos que ser salvos, pero es el primer paso de una vida, un proceso que dura toda la vida. Y esto es lo que nos pasa por alto muchas veces. Entonces estamos leyendo aquí en Gálatas capítulo 5 y algunos dicen, hemos perdido la salvación. Nada que ver. Nada tiene que ver con el contexto. En todo el contexto del libro, nada que ver con la salvación, nada que ver con la manera de ganar la salvación. Tiene que ver con cómo vivir la vida cristiana, cómo andar en este mundo. Y dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Perdón. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué está pasando en Génesis capítulo 28? Dios le está bendiciendo a Jacob porque es buen tipo, porque es muy espiritual, porque es líder de un ministerio en su iglesia local, porque ha ganado a 50 personas el año pasado al Señor, porque ora 2 horas cada día, porque cada día sin faltar tiene su lectura bíblica y su oración diaria. No. Lo que está pasando en Génesis capítulo 28, Dios bendice a Jacob no por causa de sus manipulaciones y hasta mentiras, sino a pesar de sus manipulaciones. ¿Cómo hace Dios en las vidas de cada uno de nosotros? Nos bendice a pesar de nosotros. Tarde o temprano nosotros tenemos que decidir si vamos a trabajar por Dios o esperar en Él. No estoy hablando de una inactividad. Estoy hablando de confiar en que Dios hará su obra en nosotros y a través de nosotros, y no a causa de lo que nosotros pudiéramos haber hecho. Qué testimonio lo que tenemos aquí en Génesis capítulo 28. El hombre que es prototipo de la nación de Israel recibe este puesto a pesar de lo que es, porque Dios así lo quiso. Punto. Y Él le protege a Jacob de los que actúan con odio y rencor. Versículo 6, y vio Esaú
como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Param Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Ahora, ¿por qué dijo esto? Por lo que vimos en versículo 34 del capítulo 26. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y Basamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, por eso le dice a Jacob en versículo 6 del capítulo 28: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, porque hemos visto lo que ha pasado con tu hermano. Versículo 7: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Parán Aram. Aún en su carnalidad, al menos obedeció a sus padres. Buen comienzo. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Y ahora qué va a hacer? Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahlat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Si mis padres no aguantan a mis mujeres, entonces me voy a casar con otras más, iguales o peores. Qué tremendo. Pero así es el rebelde contra Dios. Tremendo. Aunque Esaú quería matar a Jacob, Dios le rescató. Esaú se enoja porque Jacob recibe la bendición. Está enojado porque Isaac y Rebeca no aprueban sus mujeres. Entonces, por despecho, se casa con dos mujeres más. Y Jacob, mientras tanto, aunque en esto obedece a sus padres, no ha hecho nada para merecer la protección de Dios. ¿Por qué lo hace Dios entonces? Porque no tiene que ver con Jacob. Tiene que ver con el plan de Dios y su gloria. Eso es lo que no entendemos. Dios tiene en mente lo que va a hacer. Y lo va a hacer. No tiene que ver con quién es el más espiritual, quién trabaja más, quién ora más, quién gana más almas. No, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Y lo hace para su gloria. Y nosotros, sinceramente, muchas veces somos como Esaú. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? Yo la conozco, yo lo conozco. Yo soy mejor, es lo que estamos pensando. No lo decimos, pero es lo que estamos pensando. Y no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Él y su plan. Dios trabaja en nuestras vidas para darnos una revelación de quién es Él de verdad. Y esto es lo que tenemos que entender. Así opera el Señor. No en base de lo que nosotros estamos haciendo, sino con la confianza de que algún día, por su gracia y para su gloria, nosotros vamos a entender quién es Él de verdad, para postrarnos a sus pies, para adorarle siempre y servirle y alabarle. Y por eso aquí en capítulo 28, de nuevo, versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto.
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Punto. Punto. No dijo porque eres tan bueno, tan noble, tan confiado. No. No dijo si tú haces esto y el otro. Punto. Punto. Te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Precisamente lo que Pablo dijo. Yo voy a cumplir lo que yo he principiado, lo que yo he comenzado en ti. Eso voy a hacer. ¡Qué tremendo! Este es el Dios a quien servimos. Y está trabajando en él. Ahora, ¿qué está pasando? En un sentido muy simbólico, Jacob va a sentido contrario, porque el Señor había llamado a Abraham de Irak para ir al oeste, para llegar a la tierra de Israel, la tierra que le iba a dar. Y ahora Jacob, en vez de quedarse en la tierra, la posición de bendición, va a sentido contrario, va otra vez a Irak. Y ahí está Dios en el camino. Dios se encontró con él en el camino. Precisamente como Dios se encuentra con nosotros cuando nosotros vamos en dirección contraria. Antes de nuestra salvación y después. Él está en el camino. Él sale a nuestro encuentro con una escalera al cielo. Qué cuadro más lindo. La escalera de Jacob, como decimos, que podemos ver aquí en los versículos 11 y 12. Y no tenemos nosotros ni que adivinar qué representa, qué simboliza, porque el mismo Jesús en Juan, el primer capítulo, nos da la interpretación. Aquí en el primer capítulo de Juan, allí en versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, como buenos judíos, la figura, el cuadro, el símbolo es obvio. Está hablando de la escalera de Jacob. Y la escalera es un cuadro de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el puente, Él es la escalera, Él es el camino que conecta la esfera celestial con la esfera terrenal. Pero qué interesante,
Porque como les dije muchas veces, porque en nuestras iglesias hemos sido tan superficiales y casi sin mucho conocimiento bíblico pensamos que todo tiene que ver con la salvación. Entonces siempre estamos pensando o en el cielo o en el infierno. Y hasta cuando damos testimonio, queremos hablar de cuando aceptamos al Señor hace 20 años atrás. Y entonces queremos hablar de aquel día cuando llegamos al cielo, pero este gran espacio de no sé cuántos años de en medio, lo pasamos por alto, como si fuera nada. Y si fuera nada, ¿por qué estamos aquí? Según el plan de Dios. Y en esta escalera los ángeles suben y bajan. Dos direcciones. Porque por medio de Cristo Jesús, nosotros que somos sus seguidores, tenemos la capacidad para vivir en dos esferas a la misma vez. Ese es el cuadro. Por Cristo Jesús tenemos acceso directo e inmediato al trono de Dios. No solamente para subir en el día del juicio, sino el día de hoy. El volver a tierra el día de hoy. Es decir, la capacidad para orar el Padre Nuestro, que se ha hecho aquí en la tierra lo que está en el cielo. Ese es el propósito. Dos direcciones. Un camino abierto. Una escalera a otro mundo ya. Ya. En este momento. Vivir en dos mundos a la misma vez. Algo que los científicos están buscando, están teorizando, están pensando, están escribiendo papeles. Y nosotros lo podemos vivir ahora mismo. Dos mundos, dos realidades, dos esferas a la misma vez. Pobrecito, aquel que está aquí sentado. Yo acepté a Cristo hace 30 años atrás y estoy esperando tan solo aquel día cuando me saquen de este mundo miserable donde estoy aquí con tantas cargas y tantas cosas. Pobrecito, porque nosotros tenemos la capacidad de vivir a la misma vez en la presencia del Señor, sentados con Él en lugares celestiales, como dijo Pablo a los Efesios, y a la misma vez estando en el mundo, pero no del mundo. ¡Qué privilegio! Ese es el cuadro. Así que ahí va Jacob, sentido contrario, corriendo de sus problemas, corriendo de los peligros. ¡Pah! Ahí está el Señor. Una escalera al cielo. Chihuahua, dijo Jacob, o algo así. Pero todavía no lo capta. Todavía no lo entiende. ¡Oh, qué lindo, qué precioso! Pero no capta todavía la profundidad de lo que el Señor le está ofreciendo. Jacob, tú sales para la tierra de tus parientes, pero mira, aquí estoy. Aquí estoy. Esto es tuyo. Todo esto. ¡Qué tremendo! Y él sale a su encuentro con estas mismas promesas, las mismas promesas que hizo Dios a Abraham, que él tampoco las merecía. Porque la Biblia dice que Abraham era idólatra en Irak. Y el Señor le llamó. No por su espiritualidad ni por su mucho orar. Dios le llamó. Y ahora da la misma promesa a Jacob.
No porque por fin logró la victoria, por fin rededicó su vida al Señor. No, todavía no. Pero el Señor le da la misma promesa. Y nos hace pensar en la naturaleza literal de las promesas de Dios para Israel. Esta tierra es tuya. Y para tu descendencia también. Además, Dios le da la promesa de su presencia en el versículo 15. Y aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Hasta en el sentido contrario, estoy contigo. Cuando tú entras en el lap dance, yo voy contigo. Cuando tú entras en la cantina para emborracharse, yo entro contigo. Yo voy contigo. Este es el Dios nuestro. Increíble. Pero es lo que pasando. Él va a sentido contrario. Dios dice, estoy contigo. Por donde quiera que fueres, estoy contigo. Tú y yo. Wow. Increíble. Y recibe Jacob estas promesas. Dejando la tierra, Dios le da la tierra. Y cuando estamos ahí con la boca abierta diciendo, ¿cómo es eso? ¿No es lo que hacemos nosotros? Corriendo de su voluntad. Nos promete su gracia y su presencia. Hablamos mucho de la gran comisión, Mateo capítulo 28, 18 al 20, pero muchas veces pasando encima de las últimas palabras, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo. En el peor día de tu vida, en el día que me maldices, estoy contigo. En el día que dejas tu familia, sabiendo lo que estás haciendo, como rebelde, maldiciéndome a mí y a todos sus amigos y parientes, aquel día estoy contigo. Este es el Dios de la Biblia. No es el Dios de muchos maestros y pastores que quieren manipular a la grey, creando un temor, queriendo una manifestación de obras y obras y obras y obras, por supuesto para las actividades de la iglesia. Y por supuesto no tiene nada de malo servirle al Señor en la iglesia, pero muchas veces damos la impresión de si tú no haces esto, el Señor no te puede bendecir. ¿De veras? ¿Dónde está eso? Al contrario. Al contrario. Dios no puede usar un vaso que no sea un vaso limpio. Como Jacob, por ejemplo. Vaso limpio, ¿de veras? Vaso puro, como Jacob, que va corriendo sentido contrario, en temor y no en fe, en obras y no en gracia. Dios no puede usar un vaso sucio como Jacob, por ejemplo. No concuerda con la realidad de la Biblia. Dios da su promesa de su presencia. Y cuando Él dice lo que dice aquí en versículo 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Eso sí
es el Dios Todopoderoso. Y por eso dice Hebreos capítulo 13, comparando la Escritura con las Escrituras, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y nosotros también hemos recibido promesas inmerecidas. En 2 de Pedro, primer capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Su vida, querido hermano, querida hermana, no consiste en lo que usted hace por Dios, sino si usted cree sus promesas. En esto consiste. Y en todo esto, una vez más, en Génesis 28, para concluir, Dios trabaja en nuestras vidas para transformarlas. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No sé si es por primera vez, pero seguramente han sido pocas las veces en su vida que Jacob ha reconocido la presencia del Señor, ha tenido conciencia de Dios, pero qué realización más terrible llegar a reconocer que Dios ha estado aquí y yo no lo sabía. Juan capítulo 1 nos dice que Jesús vino al mundo y el mundo no lo conoció, ni los líderes religiosos de su día, los que enseñaban las Escrituras, los que conocían muy bien las Escrituras. Dios andaba entre ellos y no lo sabían. Qué realización más terrible aquel día cuando el concilio de los judíos, los saduceos, los fariseos y la muchedumbre de Israel dijeron, crucifícale. Y al morir, fue un centurión romano que dijo, ciertamente, este era hijo de Dios. Dios estaba entre ellos y no lo sabían. Después de la resurrección, 2 de sus discípulos iban caminando hacia Emaús. Le aparece el Señor en el camino, andan con Él un tiempo. Dios estaba andando con ellos y no sabían quién era. Creyentes. Qué horrible pensar que Dios puede estar desapercibido en la vida de un creyente. Aquí no estamos hablando de los perdidos, estamos hablando de nosotros, que Dios puede estar
No digo que Dios puede, Dios sí está, porque Él dijo, nunca nos dejará. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces andamos pensando que ¿dónde está Dios? Está aquí. Siempre ha estado aquí, en cada momento. Y por eso en versículo 17 tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por fin está llegando a tener una actitud realista. Nos hace pensar en la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, cuando vio una porción de la gloria de Dios y el temor que sintió. Y también la experiencia de Isaías en Isaías capítulo 6, cuando en visión entra en la mera presencia del Señor en el trono y el terror que siente. ¡Ay de mí! Por eso estoy convencido de que la mayoría de los cristianos aquí en esta cultura nunca han sido conscientes de Dios, aunque llenan sus mentes de información acerca de la Biblia. Información abunde. En el internet, iglesias por todos lados, radio, televisión, por todos lados. Si uno quiere información bíblica, ahí está. Está por todos lados. En este país, por todos lados. Y como personas muriéndonos del hambre, andamos entre banquetes, muriéndonos de hambre. Porque tenemos una abundancia de información sin ser conscientes a veces de la presencia del Señor. En versículo 18 se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. La escalera, la puerta, la casa, las piedras, todas estas cosas en la Biblia son cuadros de Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es la escalera, Él es la casa, Él es la piedra, la roca. Y lo que Él hace aquí cuando dice que derramó aceite encima de ella, es un cuadro, un acto de adoración. Jesús es la roca. En Hebreos 1:9 habla de la unción de nuestra adoración. En Deuteronomio capítulo 32 también habla mucho de la roca de Israel. Así que no es tan solo un concepto del Nuevo Testamento, es un concepto del Antiguo también. Entonces, este acto de adoración de parte de Jacob es como la de María cuando ungió a Cristo antes de su muerte. María Magdalena, cuando ungió a Cristo, preparando su cuerpo para su muerte. Y qué interesante. El dato que tenemos aquí, llamó el nombre de aquel lugar Betel. Antes se llamaba Luz. De Luz a Betel. Betel quiere decir Bet-El, casa de Dios. Dios El. Bet, casa. Betel, casa de Dios. De Luz a casa de Dios. Este es el camino. Dios nos da su luz para que lleguemos a la casa de Él. Primero uno responde a la luz de Dios y entonces viene Él a morar en uno, a hacer su casa en nosotros, a hacer su morada en nosotros.
Pues en los versículos finales podemos ver algunas equivocaciones del creyente avivado aquí. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. De veras, Jacob, qué lindo. Seguramente Dios está muy feliz con este voto. Porque ¿sabes qué? Él será tu Dios con o sin tus votos. Esto es lo que está diciendo y tú todavía no lo captas. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿No soy yo un tipazo? Precisamente como nosotros hoy en día tenemos un encuentro con Dios y es impresionante, nos llama la atención, pero todavía no llegamos a una entrega total. Entonces, aunque el Señor nos haya llamado la atención, estamos pensando nosotros siempre por las obras, por la ley. Bueno, entonces, Dios, te voy a hacer este voto. Si tú haces esto, entonces yo haré aquello. Nada que ver. Es bueno diezmar, claro, pero no para ganar algo, no porque es un trato. Si yo diezmo, entonces Dios me dará la casa nueva que quiero, quizá un carro del año, quién sabe. No, Él es Dios. Lo que Él quiere es nuestras vidas, nuestra obediencia, adoración. Él quiere la gloria. Todo esto aquí en Génesis 28 es para entender que todo lo que hemos recibido es inmerecido. No hemos hecho nada, no podemos hacer nada. Es por la pura gracia de Dios. Lamentablemente, muchas veces, aún después de recibir la gracia en la salvación, como Jacob, nos estancamos en el crecimiento, andamos en una forma carnal y vivimos por obras. Hablamos de la gracia, vivimos por las obras. Queremos hacer tratos con Dios, contratos y promesas y votos. Y Dios es un Dios de gracia. Hasta que a veces decimos, bueno, el Antiguo Testamento es la ley, el Nuevo Testamento es la gracia. Estamos aquí en el primer libro de la Biblia, señores, el libro de Génesis, escrito por Moisés, que recibió la ley. Y este capítulo es un capítulo de gracia, pura gracia. Nada de obras, nada. La pura gracia de Dios. Y si fuera posible captar este concepto, eso no quiere decir, bueno, entonces si no es por obra, si no importa lo que hago, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. No. Si de veras entendemos quién es Él, estaremos cara abajo, adorándole a Él como sus esclavos, entendiendo que Él está con nosotros todos los días. Y vamos a hacer lo que sea, porque Él es Dios. Y Él tendrá todo de lo que somos, todo, porque Él es Dios. Y vamos a estar subiendo y bajando esta escalera con los ángeles. Vamos a estar entrando y saliendo de estos dos mundos. Vamos a estar viviendo el cielo en la tierra. Esta es la posibilidad que tenemos.
cumplir con la misión de Dios, que la va a realizar con o sin nosotros, porque Él que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, porque Él es Dios. Si tan solo eso podemos captar, hemos aprendido una lección transformadora. Oremos. Padre Santo, no sé por qué es tan difícil para nosotros captar este concepto tan básico, repetido tantas veces en tu palabra, que tú eres el Dios de gracia, misericordioso, amoroso, que nos buscas, que nos bendices, que nos usas, que nos has incluido en tu plan. Padre, te suplico que podamos aprender lo antes posible a vivir esta realidad y no esperar tantos años como Jacob para que fuera una realidad cotidiana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la realidad de la fe. Y si hay alguien que todavía no entiende lo que es tener fe, lo que es nacer de nuevo, lo que es tener la seguridad del cielo por tu gracia, no por las obras, te suplico que pueda tal persona esta noche, este día, este momento, buscar a alguien con quien hablar y entender bíblicamente el camino a la vida eterna, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.